Hola, bienvenidos a la sesión del 25 de abril del 2020 para Matemáticas de Olimpiada nivel 2. Lo que vamos a ver hoy es el teorema fundamental de la aritmética, criterios de divisibilidad del 2 al 11, ya cuando lo veamos van a entender por qué del 2 al 11, y divisibilidad y residuos. Bueno, primero, ¿qué es el teorema fundamental de la aritmética? ¿Qué dice? En la primera imagen podemos ver que dice que todo número natural mayor que 1 puede expresarse de forma única como un producto de números primos y puede que algunos se repitan. Y bueno, aquí menciona número natural. Un número natural es aquel con el que puedes contar. O sea, puedes decir yo tengo 3 manzanas y ese es un número natural, el 3. Y mucha gente considera que es a partir del 1, como 1, 2, 3, 4, y otras personas consideran desde el 0. Nosotros lo vamos a considerar desde el 1. Y un número primo es aquel que solo es divisible entre el mismo y el 1. Entonces, por esta definición, podemos decir que el 1 no es un número primo, porque, o sea, si se divide entre el mismo y el 1, no son como que tiene dos divisores, sino que solo se está dividiendo entre el 1. Así que al 1 se le considera unidad, no un número primo. El 2 es nuestro primer número primo. El 3 es el segundo. Entonces, 2 es número primo, 3 es número primo, pero 4 no es número primo porque 4 es 2 por 2. De ahí, 5 es un número primo porque solo se puede dividir entre 5 y el 1. 6 no es número primo porque podemos formar el 6 multiplicando 2 por 3. 7 es un número primo. 8 no es un número primo porque lo puedes formar multiplicando 2 por 2 por 2. 9 tampoco es un número primo porque puedes formarlo multiplicando 3 por 3. Y 10 tampoco es un número primo porque puedes formarlo multiplicando 2 por 5. Entonces, podemos decir que los primos es el 2, el 3, el 5, el 7 y ya, solo de estos. Y si se dan cuenta, los demás números que no son primos se van formando por primos. O sea, el 4 es 2 por 2, que son números primos. Y por eso dice que puede que algunos se repitan. Porque el 4 es una multiplicación de 2 veces un número primo, o sea, un número primo repetido. El 6 es 2 por 3, y 2 y 3 son números primos. De ahí el 8 es 3 veces 2, y 2 es número primo. El 9 igual es 2 veces 3, y el 3 es número primo. Y el 10, 2 y 5, que son números primos. Esto es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética, y es bien importante para ir comprendiendo los criterios de divisibilidad que vamos a ver ahorita. Bueno, voy a borrar todo lo que anoté. Bueno, y estos son los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad te ayudan a saber cuándo un número es divisible por otro sin que tengas que hacer toda la división. O sea, puedes saber si va a ser divisible o no, pero no sabes cuánto te va a dar. O sea, no sabes cuántas veces cabe ese número. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, este es el criterio de divisibilidad. Ahí me salió bien feo. Este es el criterio de divisibilidad del 2, este del 3, este del 4 y este del 5. El del 2 es el más fácil, porque dice que todo número par es divisible entre 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5, yo sé que 5 no es divisible entre 2, porque no es par. Si tengo 6, sí es divisible. Si tengo 28, sí es divisible, porque 8 es un número par. Y si tengo 8524, sí es divisible, porque 4 es el número par. Entonces, con que termine en un número par, va a ser divisible entre 2, siempre. De ahí, el del 3.
Si la suma de los dígitos es múltiplo de 3, entonces el número completo va a ser divisible entre 3. Y esto se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo 12, 1 más 2, que son los dígitos, me va a dar 3. 3 es divisible entre 3. Entonces, este número, el 12, es múltiplo de 3. Si yo tuviera 26 y sumo 2 más 6, me da 8. Lo que hace que mi número no sea múltiplo de 3, porque 8 no es múltiplo de 3, o sea, no es divisible entre 3. 26, cuando lo divido entre 3, me va a dar un residuo. Cuando es divisible, quiere decir que yo lo divido y no me queda nada. O sea, 21, que es divisible entre 3, porque si lo sumamos da 3, 2 más 1, 3. Si lo divido me va a dar 7 y me sobran 0. Esto es lo que buscamos cuando decimos que es divisible. Que yo puedo dividirlo y me va a dar 0 de residuo. Y si yo 26 lo divido entre 3, me va a dar 8, o sea, me cabe 8 veces y me sobran 2, porque 3 por 8, 24 y me quedan 2. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y digo que este es mi número, que es 123.456, y quiero saber si es divisible o no entre 3, tengo que sumar 1 más 2, 3, más 3, 6. Voy aquí, o sea, ya conté este 1, este 2, este 3, después más 4, 10, más 5, 15, y más 6, 21. Bueno, ya me pasé para acá. 21. Entonces, 21 yo sé que es divisible entre 3. Sí, por ejemplo, si este número yo no supiera si es divisible o no, puedo volver a sumarlo. Puedo hacer 2 más 1 y ya me va a dar 3 y así voy a estar segura que 123.456 sí es múltiplo de 3. De ahí. Para el 4. Las últimas dos cifras deben ser divisibles entre 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 312, yo sé que 12 es múltiplo de 4. Entonces, 312 va a ser divisible entre 4. Si yo tuviera 840, 40 es múltiplo de 4. Entonces, todo el número va a ser divisible entre 4 y no me va a quedar nada de residuo. Y el del 5 es el más fácil o de los más fáciles. Para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Así que yo podría tener el número más grande de la historia, pero a mí lo único que me importa es el último número. Si yo veo todo ese número, pero veo que termina en 0, este número es divisible entre 5. Entonces, si yo lo divido entre 5, me va a quedar un número entero, un número natural. Y bueno, vamos a ver los siguientes. Ahora, este es el del 6. Entonces, ¿qué quiere decir? El 6 es un número compuesto. Habíamos visto que el 6 es 2 por 3. Entonces, su criterio de divisibilidad es simplemente que sea el número divisible entre 2 y entre 3. Así que si yo tengo 36, por ejemplo, yo sé que 6 es par. Entonces ya es divisible entre 2. Pero para el 3 tengo que hacer 3 más 6 igual a 9. Y como 9 es múltiplo de 3, porque 9 es 3 por 3, entonces quiere decir que 36 sí es divisible entre 6. El del 7, perdón. En el 7 es un poco más complicado, pero no tanto. Es, por ejemplo, si yo tengo el 21, lo que voy a hacer es la unidad, que es la que está hasta el final, pegada hacia el lado derecho. La voy a quitar. Entonces, vamos a suponer que solo está el 2. Esta unidad la voy a multiplicar por 2 y me va a dar 2.
y se la voy a restar a lo que me quedó, que era el 2, o sea, este 2 de acá. Entonces es el 2 que bajé, la unidad, el 1, lo multipliqué por 2 y me dio 2. Y este 2 se lo voy a restar a lo que me quedaba en las decenas, o lo que me quedara, el número en general. Me va a dar 0. Si me da un 0 o un múltiplo de 7, quiere decir que este número es divisible entre 7. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 43, me quedo bien feo, 43. 43. Yo quito el 3, multiplico por 2 y me da 6. Entonces 4 menos 6 me da menos 2. Y menos 2 ni es 0 ni es múltiplo de 7. Entonces 43 no es divisible entre 7. Y bueno, para el 8. El 8 dice que las últimas 3 cifras deben ser o 0 o divisible entre 8. Entonces, por ejemplo, 2000 es divisible porque sus últimas 3 cifras son 0. Si las últimas 3 cifras fueran, por ejemplo, así, 2888, estas son divisibles entre 8. Entonces, quiere decir que todo es divisible entre 8. Hay otra, o sea, aquí hay como dos. Esta dice que si sumas las unidades, más 2 veces las decenas, más 4 veces las centenas, y te da un múltiplo de 8 o 0, es divisible. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 1212, por ejemplo, 1212. Entonces tengo que sumar la unidad, que es 2, más 2 veces las decenas, que serían 2, porque es 2 por 1, 2, y 4 veces las centenas, que como aquí es 2 por 4, 8. Entonces, aquí tengo 8 más 2, 10. Y después más 2, 12. Y 12 no es divisible entre 8, así que 1212 tampoco. Ahora, para el del 9, nos dicen que tiene que ser, la suma de los dígitos tiene que ser múltiplo de 9. Este es muy similar a la del 3. Es como cuando tenemos 81, por ejemplo. Cuando sumo 8 más 1, me da 9. Entonces, yo sé que 81 sí es múltiplo de 9. Ay. Perdón. Bueno, esta es bastante fácil porque es similar a la del 9. Esta es la del 10, que es bastante similar a la del 5. Pero en el 5, si se acuerdan, para que fuera divisible tendría que terminar en 5 o en 0. Y en la del 10 es simplemente que termine en 0. Entonces, si tengo un número súper grande, pero al final termina en 0, el último dígito es lo único que me importa. Y ese es el que voy a tomar en cuenta para ver si sí me va a servir o no. Y de ahí, para el del 11. Este es importante porque es interesante, pero hay que ponerle atención, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 123, tengo que clasificar las cifras por par e impar. Y puedo empezar del lado que yo quiera. Puedo decir que empiezo por aquí y este es impar, y este es par y este es impar. O puedo empezar de este lado y decir que este es impar, este es par y este es impar. O sea, ahorita como son 3 cifras, no importó, pero si tuviera más cifras sí me importaría en dónde empiezo. O sea, puedo empezar donde yo quiera, solo estar consciente de dónde empecé, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tengo mis cifras clasificadas. 1 y 3 son par. Entonces, 1 más 3 me da 4. Y después el 2, como no tengo otro par, se va a quedar así. Y 2. Entonces, impares me dan 4, pares me dan 2. Y tengo que restarlos. Entonces, 4 menos 2, 2. Lo que dé tiene que ser múltiplo de 0 o 2, o 11.
Como no es ni 0 ni múltiplo de 11, quiere decir que 123 no es divisible entre 11. Y para comprobarlo, podemos hacer la división. Entonces, nos va a dar 1, porque 11 cabe una vez en 12. Bajamos 1, pongo 13, cabe una vez y me sobran 2. Entonces, es más fácil ver si sí lo puedo dividir antes de hacer toda la división, porque me ahorro tiempo. Estos son todos los criterios de divisibilidad que vamos a ver. Y si se dan cuenta, es bastante sencillo y es mejor aprenderse los criterios de divisibilidad que estar dividiendo e intentando ver si un número puede ser divisible o no. Hay algunos que son un poco complicados, que a veces hasta es más fácil hacer la división, pero lo importante es que los conozcan todos y ustedes decidan con cuál se quedan y cuál no les encanta tanto. Y bueno, ahora vamos con divisibilidad y residuos. Esto, si se acuerdan, lo vimos en la última sesión que tuvimos presencial. Entonces, solo vamos a hacer un pequeño repaso con un ejemplo. 2020 entre 3. Para empezar, por los criterios de divisibilidad, ya sabemos que este número no es divisible entre 3, entonces nos va a sobrar. ¿Por qué no es divisible entre 3? Porque sumo 2 más 0 más 2 más 0 y me da 4. Y 4 no es divisible entre 3. Entonces, todo el número no va a ser divisible. Ahora, 2020 entre 3 es como si nos lo pusieran así. Sabemos que siempre que el número de arriba va adentro de la casita. Entonces, es 2020 entre 3. Y en 20, 3 cabe 6 veces. Y me sobran 2. De ahí bajo 2 y cabe 7 veces. Y me sobra 1. Y de ahí en 10 cabe 3 veces y me sobra 1. Entonces, 2020 no es divisible, por lo que ya vimos, no es divisible entre 3 y mi residuo es 1. O sea, lo que me sobra es 1. Y siempre que un número no sea divisible, va a tener que sobrar algo. Si no, sí sería divisible. Si no sobra, tiene que ser divisible. Bueno, esto es todo. Hasta aquí llegó el video. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues pueden hacérnoslo saber por correo y por favor hagan el Google Forms.